En este proyecto analizamos la resistencia dinámica de las fuerzas viscosas en objetos que caen verticalmente. El objetivo es determinar la constante de viscosidad del aire utilizando dos objetos distintos, en la cual usamos una pelota de mesa, la cual le pusimos una plasticina para aumentar su masa y una tuerca con un paracaídas. Ambos objetos los dejamos caer desde una altura conocida y estudiamos cómo el aire afecta su movimiento. Cuando un objeto cae, sobre él actúan principalmente dos fuerzas, el peso, que va hacia abajo, y la resistencia del aire, que va hacia arriba, donde a medida que el objeto cae, la velocidad aumenta hasta que la fuerza de arrastre se iguala con el peso, con esto alcanzando una velocidad terminal. Una vez teniendo el video listo, lo analizamos en el software de Tracker, lo que nos da dos gráficas, una gráfica de posición versus tiempo y una gráfica de velocidad versus tiempo para cada objeto. Nos damos cuenta que en el paracaídas su velocidad deja de aumentar rápidamente y se estabiliza en 3.7 metros sobre segundos. Ahora en la gráfica de la pelota alcanza una velocidad terminal mucho más alta, cerca de 6.7 metros sobre segundos. Pero la gráfica también nos muestra que a los 3 metros la velocidad sigue subiendo ligeramente, por lo que nos damos cuenta que hay un poco de dispersión en las gráficas, así como también hay oscilaciones, lo que nos indica que hay mucha corriente de viento, aunque sea significativa, esta desvió un poco los objetos, por eso es que las gráficas se ven un poco dispersas. Una vez ya tenemos esto analizado, nos podemos dar cuenta que usamos el modelo de resistencia dinámica, que nos dice que las fuerzas actúan sobre el objeto son la gravedad hacia abajo y la resistencia del aire hacia arriba, lo que nos ayuda a describir la curva de velocidad que vimos en las gráficas. Y también nos damos cuenta que se alcanza una velocidad terminal en cada gráfica, haciendo que la aceleración sea cero, y esta nos da el despeje para calcular nuestra constante de viscosidad en cada objeto. Nos damos cuenta que la constante de viscosidad de cada objeto es un poco similar, lo que nos confirma que las gráficas y la EDO están bien, porque las gráficas nos enseñan, como ya había mencionado antes, la dispersión de estas. Eso hace que la constante de viscosidad del aire sea muy similar entre ambas. Esto nos ayuda a comprobar básicamente la caída libre de la EDO y confirmando que nuestra EDO es efectiva. Continuando con la explicación del proyecto, ahora voy a hablar sobre el análisis de los resultados y las conclusiones que obtuvimos. Durante el experimento analizamos el comportamiento de dos objetos con características distintas, una pelota de mesa con plasticina y una tuerca con paracaídas hecho con una bolsa plástica. El objetivo era observar cómo la resistencia del aire afecta la caída de cada uno y determinar la constante de viscosidad del aire. Con ayuda del programa Tracker, registramos las caídas desde una altura aproximada de 3 metros y a partir de los datos obtuvimos las gráficas de posición contratiempo y de velocidad contratiempo. En estas gráficas se pudo observar que la pelota alcanzó su velocidad terminal más rápido y con un valor mayor, mientras que con la tuerca el paracaídas descendió mucho más lento debido a que tenía una mayor superficie, lo que generó una resistencia del aire más fuerte. Al analizar los resultados notamos que el comportamiento de ambos objetos coincidía con la teoría del movimiento de fricción viscosa. En el caso de la pelota, la menor arrastre fuera menor y su caída más rápida. En cambio, el paracaídas mostró claramente cómo la resistencia del aire puede equilibrar el peso del objeto, reduciendo su velocidad hasta llegar a un punto estable. En general, los datos experimentales fueron coherentes y permitieron comprender mejor cómo la fricción del aire influye en el movimiento de los cuerpos de caída libre. En conclusión, este proyecto nos permitió observar de manera práctica cómo actúa la fuerza de viscosidad en el aire y cómo ésta depende del tamaño, la forma y la masa del objeto. Al comparar los resultados de la pelota y el paracaídas, confirmamos que la resistencia del aire es un factor clave que limita la velocidad de caída. El experimento también ayudó a visualizar el concepto de velocidad terminal y a entender que cuando la fuerza de arrastre se iguala al peso del objeto, la aceleración se detiene y el cuerpo cae con una velocidad constante. Este proyecto sirvió para conectar la teoría de movimiento con fricción con un experimento real, reforzando el aprendizaje sobre las fuerzas que actúan de caída
de los cuerpos y mostrando claramente los efectos de la resistencia del aire. Finalmente, podemos observar cómo las ecuaciones diferenciales pueden aplicarse directamente para describir fenómenos físicos reales, en este caso, en la caída de un objeto bajo la acción del aire, donde también podemos observar que es una forma práctica de conectar la teoría con la realidad mediante mediciones, análisis y modelos matemáticos.